¿Cómo saber si tu modelo de negocio está pensado para escalar o simplemente para agotarte? Hoy te voy a explicar cómo puedes saber si tu modelo de negocio realmente es válido para el crecimiento o qué deberías ajustar para poder escalarlo. Una de las cosas que me pasó cuando estaba comenzando era que no entendía por qué no conseguía escalar, por qué me atascaba, por qué parecía como que cada vez tenía más trabajo y era imposible conseguir aumentar la facturación. Eso me hizo plantearme unos cambios estructurales que finalmente hicieron que consiguiese escalar mis negocios y llevarlos a muchísimo más, mucho más rápido y más fácilmente. Y es precisamente lo que te voy a contar, cómo hacer esos cambios para escalar. Primero, hay muchos empresarios que llegan a 300.000, 500.000, incluso 1 millón al año, pero esto es un espejismo, porque en realidad están más atados que cuando ganaban 2.000 euros al mes. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, es muy sencillo, simplemente construyeron un modelo basado en su tiempo, en su presencia, en su control, en su toque personal, y eso te lleva al estancamiento. Hablaba con un amigo que hace coches a medida y me decía precisamente eso, que no estaba consiguiendo escalar porque lo hacía todo demasiado manual. Y yo le decía, es que o metes más gente o automatizas esta parte. Pero claro, me decía, es que nosotros todo artesanal, cada coche que hacemos es único. No va a haber nadie que tenga un coche exactamente igual que el tuyo, porque todos los coches son únicos. Claro, el problema que tenía eso es que para tener un coche uno de uno hay que hacerlo de una forma más artesanal. Luego, ese negocio es imposible de escalar, no al menos escalarlo de esta forma. ¿Cómo puedes escalarlo? Bueno, por ejemplo, podría escalarlo haciendo coches más exclusivos. Y en lugar de hacer coches menos exclusivos, hazlo con coches mucho más caros. No sé, customiza un Lamborghini, customiza un Bentley, en lugar de customizar a lo mejor un coche más barato y sí, hacerlo único, pero no con el mismo precio. En Estados Unidos hay una empresa que te customiza coches y que hay 911 que valen 1.800.000. Bueno, con una persona podrías estar haciendo 1.800.000 y ganar un margen del 50% tranquilamente si hiciese coches más caros. De esta forma sí que, por ejemplo, podría escalarlo. Pero una vez más se volvería a encontrar el problema de la escalabilidad en cuanto al tope de gama que la gente está dispuesta a pagar por un coche. Sí, pues 2 millones, 3 millones... No creo que pueda subir mucho más de eso y ahí se quedaría y ahí terminaría la escala. Entonces, pues tú tienes que ver cuál es realmente el camino que tú quieres seguir y si te merece la pena estar en ese negocio que no se puede escalar o estás dispuesto a sacrificar ciertas cosas para poder escalar. Y ahora vamos a ver exactamente las señales que debes estar fijándote para saber por qué tu modelo no escala. Primero, tu modelo no escala si vendes más y trabajas más. Esa es la señal más clara de todas. Cada cliente nuevo, cada venta extra es más carga operativa, más reuniones, más de todo para ti. Si eso es así, entonces estás en un modelo que escala pero con tu trabajo y entonces para facturar más necesita que tú trabajes más. Eso tiene un límite que son las horas tuyas en el día y en la medida en que no seas capaz de delegar no vas a poder escalar. Este es un gran problema incluso en el negocio anterior que estábamos hablando, en el que todo es mucho más artesanal. Si esta persona enseñase todo a otros y consiguiese esos mecánicos que pudiesen hacerlo exactamente igual que él, pues podría escalarlo. Problema, que a lo mejor ya no sería la única persona capaz de hacer eso tan especial que lo diferencia del resto. Bueno, tiene una parte muy negativa, pero tiene una parte muy positiva que es la posibilidad de escalar. 2. Tu equipo depende de ti para tomar decisiones clave. Este es uno de los grandísimos errores que comete la gente. Muchos CEOs lo que pasa es que siguen siendo el filtro final de absolutamente todo. Y entonces pues no tienes una empresa, tienes un centro de atención al cliente con empleados. Tienes un lugar en el que tú no te fías de nadie y todo tiene que pasar por ti. Así que si tú no estás, el negocio no avanza. Si tú no estás, todo se va a la puta mierda porque simplemente no escala. ¿Por qué? Porque todas las decisiones son tuyas. Si todas las decisiones son tuyas, amigo, el negocio es imposible que crezca. Está destinadísimo a quedarse como está. Simplemente porque cuanto más creces, más decisiones hay que tomar y más decisiones debes delegar, igual que el resto de las cosas, el resto de los trabajos. Si todo depende de ti, ya sabes una de las cosas que tienes que hacer, que deje de depender, que la gente empiece a tomar decisiones por ellos mismos. ¿Yo qué hice cuando esto me estaba pasando? Bueno, me pedían, oye Jesús, ¿qué hago? Y yo le decía, eso es tu responsabilidad, eso es tu problema, eso es cosa tuya, eso lo debes resolver tú. Y entonces no le respondía, aunque yo sabía lo que tenía que hacer, simplemente para que ellos se ocupasen
del problema y no tuviese que estar yo resolviendo todo. Sí, al principio muchas veces se equivocaban, pero eso lo que hizo fue que ellos aprendiesen a resolver, a que fuesen autónomos y a que poco a poco fuese consiguiendo escalar en la medida en que ellos iban tomando decisiones. Si no lo haces de esta forma, lo que conseguirás es tener personas que dependan de ti, que les dé miedo tomar decisiones porque tú las has tomado siempre y que no avance el negocio. 3. No puedes parar una semana sin que todo se frene. Te lo voy a poner fácil. Haz una prueba real. Coge el móvil y apaga los 7 días. Si el negocio se bloquea, el modelo está roto. Yo siempre digo que hay 2 niveles de escala en los negocios. El primero, que el negocio pueda funcionar sin que estés tú. Eso quiere decir, vete 3 meses. Sí, apaga el móvil 7 días. Bueno, 7 días es algo incluso... ¿Quieres ir a más? 3 meses. Si el negocio estás 3 meses y el negocio sigue funcionando y no estás tú, wow, entonces tienes un negocio. Ahora, ¿quieres meterle un punto más? Vete 3 meses y mira si ha crecido. Si consigues que tu negocio funcione sin que estés tú y crezca sin que estés tú, entonces efectivamente sí que tienes un negocio. Si no, tienes un autoempleo remunerado. ¿Por qué? Porque si el negocio no crece sin ti es que en realidad las decisiones las estás tomando tú, las decisiones de crecimiento, y el que guía el negocio eres tú. Sí, lo puedo entender. Si tienes poco equipo, pues a lo mejor es hasta medio normal, ¿no?, que esto pase, porque es algo que va cambiando con el tiempo. Pero es necesario que entiendas hacia dónde tienes que ir, porque si no lo entiendes, no vas a poder guiar a la gente para ir hacia ese modelo, hacia ese tipo de negocio en el que no todo depende de ti, porque la libertad real no es vender más, es que el negocio funcione sin ti. Puedes vender muchísimo, pero si el negocio no funciona, si tú no estás, amigo, eso no es un negocio, es un autoempleo. Esto pasa, futbolistas, con gente que hace marca personal. Hay mucha gente que tiene un salario muy alto, incluso pues eso, descomunal, pero dependen de ellos. ¿Qué es lo que suelen hacer? Invertir en otros negocios. ¿Por qué? Porque saben que si algún día a ellos les pasa algo, ellos tienen dónde ir. Si no hacen eso, el problema es que van a estar para siempre condenados a estar ellos. 4. Tu estructura de márgenes no soporta crecer. Esto es algo que pasa muchísimo y puede ser que te esté pasando. Es cuando al crecer tienes que contratar más gente, pagar más, invertir más, y entonces los márgenes no te aguantan y te ahogas. Si te está pasando es porque en realidad hay algo que no estás haciendo bien. O tus costes de captación son muy altos, o el personal está cobrando demasiado para lo que tú cobras. No quiere decir que no tengas que subir el sueldo a la gente que tienes contigo. Quiere decir que cobras poco para lo que pagas. Necesitas aumentar tus márgenes para poder seguir creciendo. Tú piensas que esto es algo que le pasa a todas las empresas grandes. ¿Por qué las grandes empresas tienen un 5% de margen y los negocios pequeños tienen un 20, un 15, incluso algunos un 30? De hecho, yo veo muchos infoproductores que presumen de, oh, yo tengo un 30, un 40% de margen. Sí, fantástico. ¿Qué es mejor? ¿Un 40% de 1 millón o un 5% de 1.000 millones? Yo prefiero un 5% de 1.000 millones. Pero, oye, ahí te lo dejo a ti para pensar a ver si tienes que seguir presumiendo de tener un 40% de margen, o es mejor que entiendas que para escalar tienes que sacrificar beneficio. ¿En qué? En salarios. ¿Por qué? Porque al tener gente más competente, ¿qué vas a hacer? Tomar menos decisiones tú porque ya las toman ellos. ¿Qué vas a hacer? Tener un equipo directivo más capacitado para que puedan ellos dirigir y hacer crecer la empresa. ¿Qué vas a hacer? Tener más gente para no tener que estar tú involucrado en todo. De esta forma consigues que un negocio crezca, y simplemente es algo que pasa y que es normal. Así que no te preocupes en que tu margen baje, preocúpate en que si baja y no lo aguanta es que en realidad estás cobrando poco y lo que tienes que hacer es foco en aumentar tus márgenes por el cobro, no porque tengas un equipo demasiado caro. Creo que es difícil llegar a pagar demasiado a una persona. Imagínate, qué loco, ¿eh? Cuando Florentino Pérez contrató a los Galácticos y gastó un montón de dinero en el mejor equipo, ¿fue mejor o peor? ¿Ganaron más dinero o menos? Bien, ¿y por qué piensas que es distinto en un equipo de fútbol que en una empresa? Piénsalo bien. No es distinto, es exactamente igual. Por eso, por muy caro que pagues a tu equipo, si realmente lo valen, merecerá la pena tenerlo. Por eso yo siempre digo que no es que haya que pagar menos, es que tienes que saber elegir mejor, pagar más y elegir bien a la gente que contratas. Pero págales todo lo que sea necesario. Si realmente ellos lo valen, págales. Es importante que pagues mucho y que pagues mejor y más que el resto de tu competencia. Ahora sí, págaselo a alguien que lo merezca. No pagues a alguien que sea un paquete. O sea, pagar por pagar no, eso es de gilipollas. Paga por alguien que realmente tenga los resultados. En fútbol a lo mejor es muy sencillo, o puede ser más sencillo, ¿no? Porque tienes los KPIs que te los ponen en la tele, de número de pases, de goles, tal. Y en un negocio a lo mejor no lo puedes ver tan fácilmente, ¿no? Porque cuando lo contratas de un competidor, que es donde normalmente están los mejores empleados, cuando la gente buena está trabajando casi siempre, ¿no? Cuando los contratas,
pues tienes que ver cuáles son sus KPIs para poder analizarlo. Si no los tienes, pues tienes que saber cómo hacer una entrevista correctamente para el puesto de trabajo que sea, para poder entender si realmente estás pagando por alguien que te va a dar los resultados que tú quieres. En la medida en que tú puedas tener los KPIs y sepas qué es lo que hacen y qué es lo que son capaces, pues hombre, será mucho más fácil. Y es tan sencillo como eso. Así que a ponerse manos a la obra. Y quinto, no tienes un sistema de captación que no dependa de ti. Si el 80% de las ventas vienen de tu cara, tus redes, tus acciones personales, entonces no estás escalando, estás sobreviviendo a lo grande, estás consiguiendo, sí, fama, pero sin sistemas. Está muy bien tener fama, está muy bien que la gente te compre por ti, pero entonces no tienes un negocio, porque todo depende una vez más de ti. Y si tu captación de clientes depende exclusivamente de ti, amigo mío, no tienes un negocio, tienes un autoempleo bien remunerado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, al principio efectivamente es normal que dependan de ti la captación, y de hecho yo te recomiendo y siempre recomiendo a mis clientes de Billionaire apalancarse en su marca personal para escalar. Pero habrá un momento determinado en que eso tenga que ir poco a poco separándose para conseguir que haya canales de captación que no dependan de ti y que sean la mayoría, que no sea el 80% depende de ti y el 20% no, sino justo al revés. ¿Por qué? Porque si algún día tú no estás o si tú quieres vender la empresa, tú puedes justificar que la empresa puede vivir sin ti. Sin embargo, si el 80% de la captación depende de ti, ¿quién cojones va a querer tu negocio? Efectivamente, nadie. Entonces, ¿cuál es el error que comete la mayor parte de la gente? Confunden facturación con escalabilidad. Creen que porque ganan bien, van bien. Eso no es verdad. Hay modelos que te dan ingresos pero te quitan tiempo, salud, libertad y visión. Y eso es justo lo que tienes que evitar. Modelos que son adictivos porque funcionan, pero te matan por dentro porque en realidad no tienes un negocio. Yo siempre enseño a crear negocios, porque el verdadero éxito es tener un negocio que crece sin que tú te arrastres, sin que estés tú. Ese es el éxito. Y al final esto es muy sencillo. O sabes o no sabes, o aprendes a hostias. ¿No quieres aprender a hostias? Tienes muchos más vídeos en este canal para seguir aprendiendo cómo escalar tu negocio. Tienes mi libro, Método Billionaire, en todas las librerías y por supuesto en Amazon. Pones Método Billionaire Jesús Madurga, ahí lo encuentras y aprenderás mucho más. O tienes un enlace en el perfil en que puedes encontrar mucha más información. Haz clic, vete ahí, échale un vistazo. Y por supuesto, si quieres que YouTube te siga recomendando estos vídeos, mejor dale like y comenta, porque sabes que si no lo haces, pues no te va. Por mucho que te suscribas, no te va a recomendar. Nos vemos en el próximo vídeo.